Buenas noches a todos nuestros amigos que siempre siguen nuestro programa en 3 puntos, llevándonos a ustedes nuestros comentarios, nuestros temas, pero hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos a un amigo, a Juan Ramón Mejía, economista, especialista en temas financieros y bancarios. Entonces vamos a llevar este programa la noche de hoy para tratar todos los temas que afectan tanto al país como también nos puede beneficiar en algunos puntos que estamos llevando nosotros como comentarios, como también la economía internacional que la vamos a tratar en la noche de hoy. Pues siempre acompañando a Javier López y doctor Nelson Balcarces. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa con muchas preguntas sobre el tema económico, político y social de la República Dominicana. Bienvenidos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti. Buenas noches, mi hermano Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche y de manera tan especial en este horario de la noche, pues nos permite llevar a sus hogares informaciones e invitados muy especiales. Hoy contamos con un profesional de la economía, además político, un amigo nuestro. ¿Qué más que un invitado, Flavio? No, Es amigo. parte de este programa. Así es. Así le damos la bienvenida a Juan Ramón. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, la verdad que encantado de haber recibido después de un largo tiempo otra invitación de parte de ustedes. La verdad que me hacía falta compartir con toda esa teleaudiencia que tienen. Así es. Juan Ramón, qué placer tenemos nosotros aquí, pues, un hombre que podemos hablar de las finanzas públicas, privadas, bancarias y sobre todo de la economía también internacional, como temas políticos, como representante de la Fuerza del Pueblo en aspectos de lo que sería la dirección economía, la parte de economía de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a entrar en materia de una vez. Y es interesante hablar ahora mismo, nosotros como país, que estamos próximos ya a celebrar las festividades de Navidades, donde hay una cantidad de recursos que se dan se dan a través de las empresas, el sector público, y eso dinamiza el circulante. Entonces, me gustaría ver qué podemos nosotros visualizar, si hay una mejora en la economía para estas fechas, cómo se dinamiza este sector, tanto el sector comercial, empresarial. ¿Cuál es esa dinámica que se produce en este momento? No, sin dudas, en la República Dominicana, en los periodos navideños, pues obviamente se da el doble sueldo y las empresas dan bonos a sus empleados y se genera una serie de facilidades para los ciudadanos que redundan en más actividad económica. Pero normalmente cuando comparamos el crecimiento económico de un país, lo comparamos versus el año anterior y todos los diciembres tienen la misma particularidad, o sea que compararemos este contra el crecimiento hasta diciembre del año pasado. O sea que obviamente las expectativas de que el país recupere su ritmo de crecimiento anterior son muy bajas. Tenemos que a septiembre habíamos crecido apenas un 2.2%. El gobernador del Banco Central, que siempre mantiene un optimismo, que es válido, es positivo, porque esa es la función del Estado, es generar confianza, generar optimismo en los empresarios para tratar de generar dinamismo. Dice que vamos a crecer un 2.5, pero tenemos que saber que en la República Dominicana tuvimos 4 días cerrados por motivos climáticos y esos 4 días reducen, o sea, se reduce la actividad económica y obviamente potencializa que sea más bajo aún el crecimiento. Yo creo que nosotros no vamos a alcanzar más del 2.2% de crecimiento. Vamos a sentir cierto alivio en Navidad, como siempre lo sentimos todos los años, aunque la situación económica de los ciudadanos los lleva a que han ido tomando préstamos y probablemente lo que puedan hacer en esta Navidad es ponerse al día con sus acreedores. Mi pregunta viene porque realmente el presidente de la República y el gobierno anuncia que esta va a ser una Navidades histórica en cuanto a lo que va a ser beneficio a los empleados y el dinero que el gobierno siempre da con el sueldo número 13. Entonces, sabíamos que como tenemos situación de alza del dólar,
la tasa de interés que todavía están altas en los bancos. Tenemos una situación donde realmente tenemos un descrecimiento en la economía. La proyección va a crecer 2.1. Y hemos visto que los diferentes gobiernos hacen programas para repartir lo que sería ese bono especial que se da en los momentos de estas festividades. En el momento, cuando Balaguer había problemas que era un préstamo que se le daba al empleado. Le daban la mitad del salario y la otra parte para completar era con un préstamo. En un momento que supuestamente estábamos en una situación donde había menos carestía, sin embargo, se llegó a hacer ese tipo de operación. Hay otros que lo que hacen es que dan una partida y después lo dividen en dos. Entonces, por eso decía que cómo va a ser la dinámica, y realmente estamos en una situación que no es tan halagadora en cuanto a lo que sería el crecimiento económico y las situaciones climatológicas que se han dado aquí en el país, además de los planes sociales, que me gustaría que habláramos de eso. Mira, sin dudas, en la República Dominicana y en todos los países del mundo se da una característica. Cuando un gobierno no tiene grandes obras que mostrar, pues obviamente dedica recursos a comprar conciencias, a clientelismo, a asistencialismo, y puede dinamizar la economía haciendo grandes regalos, pero realmente eso lo que genera es parasitismo, dependencia del Estado y no desarrollo, no crecimiento, no educación, no salud, no algo perpetuo. Eso es gobernar para la inmediatez, no gobernar para el futuro, para el crecimiento, para el desarrollo del ciudadano y del país. Este país ha tenido, en lo que va de estos 5 años, la más baja inversión de capital de la historia de la República Dominicana. Eso quiere decir que el gobierno ha utilizado apenas el 12% de su presupuesto para inversión de capital. ¿Qué quiere decir inversión de capital? Para tratar de ponerlo lo más llano posible al público televidente. Es la inversión que el gobierno hace en obras como el metro de los Alcarrizos, como las carreteras, como los elevados y ese tipo de cosas que generan soluciones y generan dinamismo económico. ¿Por qué digo que generan dinamismo económico? Porque, como decía fuera del aire, conversando con ustedes, si el metro, que tiene 5 años construyéndose y que alguna gente dudan de que pueda terminarse en el plazo que el presidente ha vuelto a prometer, porque ha prometido como 6 veces entregas en diferentes fechas, porque se supone que hay algunos vicios de construcción. Yo no soy ingeniero ni quiero entrar en esa materia, pero a todas luces pareciera que sí, que hay algunos problemas de la construcción de ese metro. Pero si eso estuviera listo y la circunvalación de los Alcarrizos estuviera funcionando correcta y perfectamente, pues sin duda el sector privado se volcaría a invertir en los Alcarrizos porque habría apetito por vivir en los Alcarrizos, porque estarían teniendo resuelto cómo llegar a casi todo el país, a casi toda la ciudad de Santo Domingo. Si usted toma un metro en los Alcarrizos, usted puede llegar al Centro de los Héroes, puede llegar al Centro Olímpico, puede llegar a cualquier parte de la ciudad de Santo Domingo a través del metro, y ya donde usted llega, pues conectarse con otras formas de transporte y moverse. Eso generaría apetito para que el sector privado invirtiera, genera dinamismo económico, y eso es lo que le ha faltado a este gobierno. ¿Qué hemos tenido como contrapartida? Medidas monetarias. El gobernador del Banco Central, a quien yo me le quito el sombrero, es un gran economista, es un hombre que le genera confianza al Estado Dominicano y a todo el país. La clase empresarial ha defendido mucho que él siga siendo el gobernador del Banco Central, pero hemos visto como, por ejemplo, él ha tratado de bajar la tasa de interés de referencia del Banco Central para impulsar que el crédito baje y que la economía se dinamice, porque a falta de políticas fiscales adecuadas de inversión, pues tratar de con políticas monetarias dinamizar la economía. Lo ha logrado medianamente, pero se le están acabando las herramientas. ¿Qué pasa con el dólar? Y es ahí donde vengo con las herramientas del Banco Central. El dólar está subiendo. El Estado Dominicano, el gobierno ha dicho
que ha sido una desaceleración internacional, que ha sido con problemas internacionales. Pero cuando vamos a las variables internacionales de la República Dominicana, vemos que el turismo ha crecido, vemos que las zonas francas han crecido, vemos que las remesas siguen creciendo y vemos que la inversión extranjera también sigue creciendo. ¿Qué quiere decir? Que los 4 motores del sector internacional de la República Dominicana están a todo vapor. El problema no es internacional, es un problema local. Entonces, el gobernador, al bajar la tasa de referencia, se ha acercado demasiado a la tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ese estrechamiento del margen no cubre el riesgo de inflación. Entonces, el ahorrante especializado, los grandes capitales de la República Dominicana, prefieren volcarse a ahorrar en dólares y no en pesos. Eso genera una demanda superior del dólar por encima de las expectativas. También puedes ver que a pesar de que el gobernador baja el tipo de referencia, la tasa interbancaria no baja, los préstamos no bajan, los depósitos no bajan. ¿Por qué? Porque el banco, al ver que el cliente dice, no, yo quiero ahorrar en dólares, para mantener clientes con ahorros en pesos, comienza a ofrecer tasas más elevadas. Entonces, eso trae como consecuencia que aún la tasa de referencia baje, la tasa interbancaria no está bajando, ni la pasiva ni la activa de los bancos. Eso quiere decir que la política monetaria se ha agotado, no tiene suficiente herramienta. El gobernador del Banco Central había sido muy exitoso con el acompañamiento de un gobierno y de una política fiscal adecuada, con una adecuada inversión pública en obras de infraestructura, en desarrollo, otros aspectos que la República Dominicana adolece. Nosotros tenemos el llamado ITLA, que formó el presidente Leonel Fernández en su momento, con una visión de futuro en ese momento. Hoy el ITLA no es una visión de futuro, es algo indispensable. Yo estuve asesorando una compañía coreana que se iba a instalar en la República Dominicana a hacer una zona franca tecnológica y al final decidió irse a otro país porque no había el capital humano capacitado en el área tecnológica para instalarse en la República Dominicana. Si el ITLA hubiese mantenido un nivel de desarrollo, o sea, si nuestra educación y nuestra preparación académica en ese renglón se hubiese seguido mejorando, pues probablemente estuviéramos ya, nosotros geográficamente tenemos muchísimas ventajas para que esas empresas que están en Asia, que se le están poniendo impuestos altísimos, tiendan a migrar aquí a la República Dominicana, donde estamos cerca por la vía marítima, que es la más económica del mundo, a Estados Unidos e incluso a Europa. Nosotros estamos en el camino de Estados Unidos y Europa, tanto así que cuando Colón salió a descubrir América chocó con nosotros. Así es. Con tu permiso, Ramón, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para seguir desarrollando estos temas porque están bastante interesantes. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a brindar con un sabroso jugo de Fruit Punch de Rica. Calidad y todo lo que da a conocer de que este es un jugo que está hecho con todas las frutas, la pera, la manzana y todo el sabor que usted necesita para saborear un Fruit Punch con el color y sobre todo con el sabor invariable de la calidad de Rica. Salud. Salud. Adelante, Javier. Juan Ramón, tú hablas de la situación y la realidad que está aconteciendo en la República Dominicana. Ahora, para cambiar esa realidad, ¿cuál es tu sugerencia? O ustedes como partido político, o tú como profesional. ¿Cómo resolvemos el problema de la República Dominicana? Mira, para mí como economista, lo más preocupante fue ver el presupuesto de 2026. El presupuesto de 2026 contempla apenas un 13% del presupuesto para inversión de capital. O sea, el gobierno sigue diciéndonos, voy a seguir con el clientelismo, voy a seguir con las pensiones solidarias, voy a seguir con los bonos de Navidad, voy a seguir con las nóminas supernumerarias y con la publicidad en los medios de comunicación del Estado.
gastos corrientes. Voy a seguir con el 87% del presupuesto, lo voy a invertir en gastos corrientes. Apenas el 13% en inversión de capital. Yo creo que debe venir por una inversión de capital. Ahora, en este momento hay que tomar medidas más inmediatas. Y el senador Omar Fernández hizo una sugerencia que la están viendo en una sola perspectiva, lo que el gobierno dejaría de percibir. Y no es tan así, porque 6.000 millones de pesos que dicen que el gobierno dejaría de percibir, esos 6.000 millones de pesos los recibiría la clase trabajadora, que no lo está recibiendo la clase trabajadora para que el gobierno pueda dar bonos, para que el gobierno pueda dar nóminas y botellas por resto de vida, porque esas pensiones solidarias son botellas para vida, y ese tipo de cosas. O sea, está sacrificando a la clase trabajadora para mantener el clientelismo. Eso está mal. Y con indexar, y esos 6.000 millones saldrían a la economía, a activar la economía, aumentaría la demanda, aumentaría el poder adquisitivo del trabajador dominicano, y eso traería como consecuencia que el gobierno cobre más ITEVI, cobre más valor de la gasolina y de otros impuestos indirectos que cobra el gobierno, además de que las empresas que venderían más, ganarían más y pagarían más impuestos. O sea que se compensaría perfectamente y generaría, porque definitivamente a mí me hablan, por ejemplo, un ejemplo muy claro, que el turismo no nos paga impuestos. Yo le garantizo a la República Dominicana que en Bávaro y Punta Cana, cuando había Monte y Culebra, se cobraban menos impuestos que ahora que hay tantos hoteles. Porque además de los hoteles, hay empleados que pagan impuestos, hay restaurantes que pagan impuestos, hay supermercados que pagan impuestos y una serie de actividades económicas que pagan muchísimos impuestos. Lo mismo pasa con esto. O sea, con usted dejar de recaudar lo que recauda por no indexar lo que por ley le corresponde al pueblo, pues obviamente usted va a generar dinamismo económico y puede recuperar algo del crecimiento económico. Eso es por un lado. Ahora, la inversión del Estado en la educación, ningún país del mundo se ha desarrollado sin educación. Si te vas a Singapur, si te vas a China, si te vas a cualquier país de esos, su norte fue la educación en principio, y una vez lograda la educación, tú ves todo el desarrollo en infraestructura que hicieron, que generó el dinamismo económico, la inversión del sector privado y el desarrollo de esas naciones. Juan Ramón, tú hablabas de los bancos ahorita, hablabas de las inversiones, hablabas del costo del dinero, aunque no lo mencionaste con esos términos. Yo te pregunto, hoy en día, tomar un préstamo en un banco para comprar una vivienda de cualquier tipo resulta tan costoso que no sabemos cómo las personas pueden accesar a un préstamo para comprar una vivienda. Entonces mi pregunta es la siguiente: a pesar de eso, tú andas en la capital, andas en la zona turística, en cualquier parte del país, y tú ves construcciones por mucho. En la capital, donde quiera que tú doblas, están construyendo apartamentos. ¿Cómo pueden pagar esos préstamos tan caros como lo tienen los bancos hoy en día? Sin dudas, las cifras económicas no mienten. Si te vas al análisis del crecimiento económico de la República Dominicana histórico, uno de los sectores que más crece en la República Dominicana ha sido la construcción. Crecía. Pero, como bien dice tu compañero, está desacelerado, y no solo desacelerado, está decreciendo en menos 2%. O sea, la actividad económica está de capa caída. ¿Por qué está de capa caída? Tiene muchos factores. El primero es ese: pocas ventas, poca demanda, por problemas de tasas de interés, por problemas de ingresos, porque las tasas pudieran ser altas si los ingresos fueran altos, pero si los ingresos son bajos y las tasas son altas, pues obviamente hay una incompatibilidad para tomar esos préstamos. Y eso ha comenzado a sentirse en el sector construcción. El sector construcción está comenzando a desacelerar sus nuevos proyectos. No está muy enfocado
en eso y vamos a ir notando una desaceleración. Como ciudadano, tengo que ser muy franco, el tema migratorio ha influenciado también, porque no es solamente eso. Hemos deportado una cantidad de haitianos y hoy resulta un poco más caro la contratación de dominicanos o haitianos para la construcción y eso. Y obviamente la inflación no ha sido solamente en el sector de la comida. El sector de la construcción ha tenido una gravísima inflación de mucho del cemento, las varillas, la cerámica y todo ese tipo de cosas, la pintura, que ha ido aumentando de precio y que sin dudas hace que una vivienda hoy sea mucho más cara. Eso va a generar desaceleración y Dios no lo quiera, podría generar la quiebra y la no terminación de alguno de los proyectos, porque muchos de los proyectos comienzan con unas expectativas de venta que le va entrando liquidez y con esa liquidez pueden ir concluyendo, pero en la medida que no le entre esa liquidez, que no hacen esas ventas, pues el ingeniero se va quedando él con el préstamo interino que le dieron y se va complicando y eso podría traer como consecuencia problemas más graves y desconfianza en el sector de construcción también. Pero hay un detalle. De acuerdo a un amigo y compañero que tenemos, aquí hay ingenieros que tienen hasta constructores que tienen 100 y pico de unidades guardadas porque no se le han vendido. O sea, y si tú tienes 10 ingenieros con 100, tú tienes unas unidades demasiado costosas. Sin duda, están a cargo del préstamo interino. Claro. O no, si eran un ingeniero que tuviera la liquidez, pues obviamente esa liquidez la tiene ahí y no está produciendo, no puede comenzar un nuevo proyecto y eso va generando la desaceleración del sector construcción. Yo casualmente como persona abrí una empresa, un realty, para vender apartamentos, vender ese tipo de cosas porque mi hijo quería emprender en ese sector y realmente ha sido cuesta arriba. Quiero decirte porque no tiene el dinamismo que tenía antes. Una persona que estamos asociados en el asunto de asesoría inmobiliaria me decía ayer, y lo revisamos, que el año pasado él por mes vendía entre 5, 6 y 7 unidades. Y en este año, en estos últimos 5 meses, ha vendido 2 unidades. ¿Por qué? Porque la gente cuando va al banco, Flavio y Javier, a solicitar un préstamo, si tiene que coger 8, 9, 10 millones, y estamos hablando de un apartamentito común. Un apartamento de 8, 9, 10 millones es un apartamentico ya. Esos 7 u 8 millones, para hacer el préstamo, tiene que ser esa persona ganar, Flavio, 4 o 5 veces lo que le debe a pagar mensual al banco. Si no, los bancos no están prestando. Es que no, por las medidas prudenciales. Exactamente. Si hace un préstamo y no tiene los parámetros que las medidas prudenciales de la superintendencia de banco, pues le clasifica mal el préstamo y eso obliga a crear unas reservas. Sin dudas. Y es sano, porque si no tendríamos muchas adjudicaciones al final, porque mucha de esa gente quieren comprometerse con algo que al final no pueden cumplir, porque obviamente el país sigue con una inflación que se está acelerando a partir de la última inyección del Banco Central. La inflación se está acelerando y probablemente, ustedes lo sabe el público televidente, en Navidad hay mucho dinero, pero también hay mucha especulación. Y en enero falta el dinero. Y en enero falta el dinero. Entonces, y septiembre fue catastrófico, creció 1.1, 1.2. Que fue apenas. Entonces fue que empezó a dar el signo de caída en lo que va la proyección presupuestaria de crecimiento. Pero me gustaría, Ramón, que habláramos para entender un poquito, porque mucha gente dice, pero ¿cómo que estamos estables en la economía y no vemos que el circulante de ahí se ve realmente una situación de recesión
en las calles, la gente lo siente así. Sin embargo, los organismos internacionales, como el Banco Mundial, como las calificadoras de riesgo, JP Morgan, Standard & Poor's, todas dan que República Dominicana está estable y su macroeconomía es buena, que todavía tenemos la capacidad de pago, todavía hasta para conseguir obtener más préstamos. Entonces nos gustaría Sí, que nos todavía. explicara eso en cuanto a la estabilidad que dan estas calificadoras, porque la inversión extranjera es buena. Entonces, nos gustaría que habláramos de ese tema para poder orientar un poquito a muchas personas que a veces no entienden de por qué esto me pone en estabilidad, aún con situaciones adversas a las que se está comentando. Mira, comencemos hablando, por ejemplo, del informe del Fondo Monetario Internacional. Si ustedes leen el informe del Fondo Monetario Internacional, tenemos que visualizarlo de la siguiente manera. El Fondo Monetario Internacional no puede, bajo ninguna circunstancia, hablar mal de las condiciones de la economía de un país, porque eso podía generar un pánico y ahí sí estaría dándole una estocada. La vamos a dejar ahí para poder irnos a la pausa, con tu ¿Cómo permiso, no? Salomón, y que pueda explicar eso tranquilamente, porque realmente creemos que es un punto interesante para la orientación de nuestros amigos televidentes. Vamos arriba y regresamos. Salomón continúa con ese tema que queremos desarrollar. Sí, realmente decía que si usted lee el informe del Fondo Monetario Internacional, se va a dar cuenta que estamos hablando de un organismo que no puede hablar mal de una economía porque estaría dándole una estocada y generando un pánico. Tiene que ser diplomático como órgano internacional y sí hacer los señalamientos. Si usted lee cada parte del informe, usted ve que, por ejemplo, habla muy bien de la banca dominicana, de la estabilidad del sistema financiero y escribe una sola línea. Hace falta que se regulen las cooperativas. Sí. Pero esa es una sola línea, pero hace el señalamiento. Y así usted va viendo en cada renglón. Cuando se refiere a lo bien que ha ido en la República Dominicana, normalmente habla de los últimos 2 años, de los últimos 3 años. En esta ocasión se refirió a los últimos 20. Porque el promedio del crecimiento de los últimos 20 años ha sido muy bueno, de un 5%. Pero no podía hablar de este específico porque este muestra desaceleración, pero no podía estar señalándolo. Sin embargo, sí hace los señalamientos de que debe mejorar la distribución del gasto fiscal y mejorar la inversión pública en infraestructura. Eso sí lo menciona el Fondo Monetario. Igualmente pasa con otros organismos internacionales. Además, sin dudas, tenemos que ver el contexto cuando habla de Latinoamérica. Hay muchos países latinoamericanos que en este momento tienen unos regímenes que se está generando una desaceleración en muchos de esos países y comparativamente nosotros no queremos que nos comparen con Venezuela, no queremos que nos comparen con Nicaragua bajo ninguna circunstancia, pero comparativamente nosotros todavía mantenemos un nivel de crecimiento adecuado. Estamos en el promedio latinoamericano cuando éramos los líderes. La región tiene crecimiento de 3, la región. Y vamos a crecer menos de 3 nosotros. Sí. O sea que por primera vez en lo que yo tengo uso de razón prácticamente, nosotros vamos a estar por debajo del promedio de Latinoamérica. Esos son signos alarmantes, pero no estamos llamados como economistas a preocupar, sino a recomendar. Y es lo que tratamos de hacer, a pesar de que yo soy del sector oposición, a pesar de que yo estoy dispuesto a acompañar al pueblo dominicano el 30 de este mes en una marcha en reclamo de que mejoren las condiciones de todos los dominicanos, que mejore esta crisis que estamos viviendo. A pesar de eso, yo trato de venir y escribir en los diarios y venir a los programas a hacer recomendaciones para que no se diga que yo critiqué por criticar. Yo lo que hago es recomendar y trato de caracterizarme por eso, porque yo entiendo que si el Estado dominicano mejora su inversión en salud, en educación, o sea, en el capital humano y en infraestructura, pues este país puede retomar el camino del desarrollo y seguir adelante. Fíjate, por ejemplo, vuelvo con el tema de los Alcarrizos para poner un ejemplo, pero pudiera hablar de varias otras construcciones que tiene el Estado dominicano. Cuando usted hace una inversión
de miles de millones de pesos en un metro de los Alcarrizos durante 5 años y el país no lo usufructa porque no está terminado, pero el país sí está pagando intereses. Claro. El país sí dejó de percibir esos recursos para otras cosas. Entonces eso se convierte en un gasto improductivo del Estado Dominicano. Y así ha pasado con un sinnúmero de obras que la República Dominicana no ve cómo la terminen. Y la que termina, señores, aquí cayó un aguacero muy grande, pero ninguna de las viejas carreteras se dañaron como se dañó la nueva circunvalación de Baní. Entonces es preocupante el tiempo que toman y que una vez terminada, entonces no esté adecuadamente construida. Así es. Bueno, Ramón, tú estás tirando desde fuera. A mí me gusta que te vayas a lo interno. El presidente Leonel Fernández, ya cayendo en lo que es pan, pan y el vino, vino, el presidente Leonel Fernández, una de sus mejores soñadas obras fue el Metro de Santo Domingo. Ese fue el comienzo del Nueva York chiquito del 96. Sin embargo, las declaraciones después del blackout del presidente Leonel Fernández fue lo que trajo como consecuencia la salida del director ejecutivo de la OPRED por el apagón, que no entró el sistema de energía alterna que tenía el Metro de Santo Domingo. ¿Cómo tú ves la ejecución de los proyectos de la gran movilidad en la República Dominicana a través de la OPRED? Mira, yo le digo al pueblo dominicano y a la ciudad de Santo Domingo principalmente, que nos imaginemos que en la República Dominicana se mueven 300.000 ciudadanos por debajo de la tierra y por arriba en algunas etapas a través del metro de Santo Domingo. Diario. Cerremos diario. Señores, ciudadanos de Santo Domingo, imaginémonos por un segundo que esos 300.000 ciudadanos no tuvieran esa vía de comunicación. ¿Usted cree que el tránsito se moviera? En este país tuviera el tránsito hace rato totalmente detenido. Sí. O sea, gracias, señor. Fíjate, si tú analizas la ciudad de Santo Domingo, voy a comenzar a hablar del presidente doctor Joaquín Balaguer. Cuando hizo la Núñez, la hizo con una previsión de años. Hizo la Luperón, hizo la 27 de febrero. Lo criticamos, igual que criticamos al presidente Fernández cuando comenzó a hacer un metro. Yo decía, pero por Dios, aquí no hay ni luz para que tengamos un metro. Sin embargo, ahí está el metro con plantas de emergencia Que no entraron. Que no entraron, pero por falta hasta de... No falta de mantenimiento, es hasta falta de sentido común, porque no era una planta. Eran 18, varias, 19 plantas. Entonces, si usted va a dar mantenimiento, usted no puede darle a una hoy, a otra mañana, a otra pasado, de que si surge la emergencia, porque no son plantas de energía, son plantas de emergencia. Si surge la emergencia, tuviera No la hay capacidad. La verdad es que este gobierno hemos criticado y hemos dicho muchas veces que viven improvisando, pero ya a los 5 años de su gobierno está claro que no es improvisando, es que son incapaces. Juan Ramón, hablando de ser previsor, yo me pregunto, ¿cómo el gobierno en 5 años no ha sido capaz? Pudieran decir los otros gobiernos tampoco, pero cada gobierno tiene que ir haciendo cosas, porque todo no se hace en un día. Tenemos una autopista de circunvalación. Tenemos una autopista, una avenida 30 de Mayo que llega hasta Jaina. De Jaina a donde choca con la avenida de circunvalación es menos de 1 kilómetro. Y ahí es una catástrofe para los vehículos pasar por esos 600, 700 metros que se convierte ese pedacito en un callejón. Pero además, ya hoy en día, la avenida de circunvalación, como muy bien tú enfocaste la 27, la Luperón y todo eso, esa avenida de circunvalación que tú tomas en la autopista Duarte en el 25 para llegar a Jaina, todos los días del mundo
entre 4 y 8 de la noche, los peajes se entaponan totalmente. No hay que desbaratar esos peajes para ponerle 2 o 3 casetas más para que eso no tenga que pasar. ¿Por qué el gobierno no toma una iniciativa con esas dos cosas tan importantes en esa área de la ciudad? No, definitivamente estamos ante un desgobierno que realmente, si no salió en las redes sociales, si tú fueras un tuitero, quizá lo hacen. Si no sale en las redes sociales, este gobierno no pone caso a nada. No anda un paso delante, porque eso, fíjate lo que yo decía, Balaguer iba años delante de la población del país. El presidente Fernández se encuentra con una situación y hace elevados. Mira el ejemplo que yo pongo muy a menudo, y es que en este gobierno, en los gobiernos de Leonel Fernández, por ejemplo, cuando tú ibas en la 27, quería doblar a la izquierda para entrar al Centro Olímpico, a esa calle, pues Ortega y Gasset. a la Ortega y Gasset, era muy complicado doblar a la izquierda ahí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Leonel Fernández? Hizo un elevado para doblar a la izquierda. No, hizo el túnel también. Y el túnel también. O sea, generó una solución al problema. ¿Qué hace este gobierno? Prohíbe doblar a la izquierda. Ahora, hay un detalle. Hay un detalle. Genera un problema mayor. Juan Ramón, y es que este gobierno tiene un presidente que es solidario, cercano, y se ha tirado un gobierno entero arriba. ¿Tú crees que esa es la solución de los estadistas? No, mira, definitivamente. Porque hay una campaña que es el presidente que la está dirigiendo o que le está hasta amenizando. Mira, si tú te fijas en este gobierno, el presidente Luis Abinader ha dicho y ha dado duro en la mesa diciendo: los PRMistas no tenemos capacidad de gobernar. ¿Y por qué tú dices eso? Me diría. Y te digo, Ito Bisonó, ¿es nato del PRM? No. David Collado, Reformista. ¿es nato del PRM? No. Estrella, que está en obras públicas, ¿es nato del PRM? No. Educación, ¿es nato del PRM? Tampoco. El ministro de Hacienda, ¿es nato del PRM? De nadie. No. Definitivamente el presidente se ha ido dando cuenta, puso las fichas del PRM y se ha ido dando cuenta que no hay la capacidad de gobernar en el PRM y ha tenido que poner fichas de otros aliados y ese tipo de cosas para tratar de más o menos llevar este gobierno a un camino bueno. Pero realmente lo que a mí me preocupa como nación es que esta desaceleración, fruto de la falta de inversión de readecuar el gasto corriente, el gasto público hacia la inversión, hacia el desarrollo y no hacia el gasto corriente, al inmediatismo, al clientelismo, eso no es algo que nos va a afectar hoy mismo. Fíjense que lo que ha estado pasando durante estos 5 años ya ha comenzado a desacelerar la economía y va a seguir desacelerándola. Y probablemente cuando lleguemos al 2028, el que herede este gobierno, el que el pueblo decida, que ya yo entiendo que este pueblo entiende que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo ya son una necesidad nacional para, con la experiencia de él, enrumbar de nuevo el gobierno. Señor, este gobierno no ha renovado la cédula. Sí, es un tema que la cédula de no usted, se ha renovado. amigo televidente, de ustedes, camarógrafos, de ustedes, todos tenemos la cédula vencida, señores. Sí, eso es verdad. Vamos a irnos a la última pausa del programa. Vamos a ir para luego entrar en el último bloque. Vamos arriba y regresamos. Bien, gracias a nuestros amigos que siempre le damos apoyo aquí en el canal. Y ya en los minutos finales, a todos nuestros amigos televidentes, estamos llevando aquí una interesante entrevista con el licenciado Juan Ramón Mejía, economista, tratando tanto estos temas nacionales como internacionales para todos ustedes. Mire, queremos nosotros felicitar al grupo RICA, que a través de Adoepo le dan la premiación de gran exportador, el máximo galardón que se da aquí está la familia Brache,
recibiendo de mano del presidente de la República el gran galardón que fue otorgado a Rica como el gran exportador. Es un logro donde Rica ha hecho un gran sacrificio por mantener todos esos productos de la calidad de Rica en los sectores como Europa, las islas, como también los Estados Unidos. Es decir, que Rica da un gran salto al desarrollo exportador, que es interesantísimo, más en estos momentos donde realmente hay que buscar las divisas, los dólares, y Rica está insertado en ese mercado. Muchas felicidades tanto a Pedro Brache, el licenciado Pedro Brache, el licenciado Julio Vigilio, Braulio, Elsa Julia y todos los que componen el equipo de exportación y los demás que siempre colaboradores que están presentes en cada uno de estos momentos para poder dar estos saltos tan interesantes de la familia Rica. Así es, felicidades a todos. Bien, y estamos continuando con José Ramón. Me gustaría, José Ramón, Juan Ramón, en el tema que tenemos aquí de desarrollo, también muy interesante, 581 millones de dólares se va a ahorrar República Dominicana con 12 productos básicos que nos habían puesto aranceles, y esos aranceles, el presidente Donald Trump dio instrucciones y el equipo económico de los Estados Unidos para retirar productos agrícolas como el aguacate, el plátano. Me gustaría ver la opinión de un economista como Juan Ramón, con este sentido, para ver cómo lo beneficia y realmente si va a ser permanente en todo lo que va a ser todos estos procesos, o durante Trump, o no va a haber cambio en esta posición. Bueno, la mayoría de los componentes que nos autorizaron estaban dentro del acuerdo de libre comercio. Pues honrar un acuerdo de libre comercio y velar por su industria que exporta vehículos y otros bienes a la República Dominicana que también están dentro del acuerdo de libre comercio, porque debe haber reciprocidad entre Estados Unidos y República Dominicana. Entonces hubo un equipo de negociación, yo felicito al Estado Dominicano por ese logro que se tuvo, pero realmente era algo que tenían que hacerlo, que el presidente Trump obviamente da para adelante, da para atrás, ha sido muy zigzagante en cuanto a eso de los impuestos y nos colocaba en muchos de esos rubros con desventaja competitiva con países como México, que no tenían el arancel del 10%. El aguacate sobre todo, aunque nuestros aguacates son de otra calidad, de otro nivel. Más grande, más comercial si se quiere, pero como quiera éramos competencia de México y realmente hemos desarrollado la industria de la cosecha de aguacate significativamente y otras. Y eso es una bendición y es positivo para el Estado Dominicano y es una ventaja porque en términos generales nuestra agricultura es uno de los pilares de lo que es contratación de mano de obra y desarrollo y realmente además de una generadora de divisas, como usted bien señaló, que estamos velando por eso. Estamos muy felices de eso. Yo reitero, lo bueno hay que anunciarlo y hay que aplaudirlo y es un logro, pero un logro que sin dudas era algo que debió verse venir porque lo que pasa es que con Trump era difícil adivinar qué va a hacer y qué no va a hacer. Pero en sentido general, en términos comerciales, eso era lo que tenía que pasar. Bueno, pues así terminamos nosotros nuestra noche de hoy, dando estos temas económicos. 581 millones de dólares no caen más. Es decir, que ese ahorro que va a tener el país va a ser interesante y sobre todo por la competitividad que se va a dar en los mercados de Estados Unidos. Gracias, licenciado, su presencia como siempre. Esto es un amigo que nosotros tenemos aquí, que ya parte del programa. Entonces, agradecemos su presencia como siempre. Y gracias a ustedes por invitarme y que no duren tanto en invitarme. Así es. Y así terminamos nosotros la noche de hoy. Pásenla bien, muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.